Imaginen una porción entera de la humanidad, un pueblo orgulloso y poderoso, simplemente desapareciendo del registro histórico. No una pequeña tribu, no un pueblo olvidado, sino 10 naciones distintas y vibrantes que representaban la gran mayoría de un antiguo reino. Su desaparición es uno de los misterios más duraderos y alucinantes conocidos por la humanidad. Las 12 tribus perdidas de Israel, un nombre que evoca imágenes de antiguas profecías, migraciones épicas y secretos incalculables. ¿Se perdieron realmente engullidas por las arenas del tiempo, o sus descendientes han estado viviendo entre nosotros, su verdadera herencia oculta a plena vista, influyendo en nuestro mundo de maneras que apenas podemos comprender? Hoy nos embarcamos en una expedición extraordinaria al corazón mismo de este enigma. Prepárense para ver sus percepciones desafiadas y su curiosidad encendida, mientras desvelamos las capas de la historia para descubrir qué sucedió realmente con las tribus desvanecidas. Ahora hablemos de los hijos de Jacob y el reino unificado. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta desaparición, primero debemos regresar a la base misma de su existencia. Nuestra historia comienza con Jacob, el patriarca, cuyo encuentro transformador lo llevó a ser renombrado como Israel. De sus 12 hijos surgieron las 12 tribus fundamentales, cada una destinada a forjar su propio legado dentro de la tierra prometida. Durante siglos prosperaron, culminando en la edad de oro del reino unificado bajo el legendario rey David y su sabio hijo Salomón. Este fue un tiempo de inmensa prosperidad, maravillas arquitectónicas como el primer templo, y una identidad compartida arraigada en su pacto único con lo divino. Sus nombres resuenan a través de la historia: Rubén, Simeón, Leví, que se convirtió en la tribu sacerdotal, sin herencia territorial; Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, dividido en Efraín y Manasés, y Benjamín. Cada tribu, un hilo distintivo en un magnífico tapiz. Pero incluso los tapices más hermosos pueden deshilacharse y romperse. La grandeza del reinado de Salomón lamentablemente dio paso a la disidencia. Poco después de su muerte, alrededor del 930 a.C., un cisma político y religioso sísmico desgarró el reino. 10 tribus, alimentadas por quejas contra las duras políticas del hijo de Salomón, Rehoboam, se separaron. Formaron el reino del norte de Israel, estableciendo su capital, finalmente, en Samaria. Solo las tribus de Judá y Benjamín, junto con una parte significativa de los levitas, permanecieron leales a la dinastía davídica, formando el reino del sur de Judá con su capital en Jerusalén. Esto no fue simplemente una división política, fue una divergencia espiritual. Mientras Judá mantuvo en gran medida su enfoque en el templo de Jerusalén y el culto monoteísta, el reino del norte rápidamente sucumbió a la idolatría, estableciendo centros de culto rivales y adoptando prácticas paganas. Este declive espiritual resultaría ser su perdición, haciéndolos vulnerables a fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Se habían descarriado, y su destino pendía precariamente de un hilo. El mundo antiguo era un lugar brutal, y un poder colosal y despiadado estaba surgiendo en el este, el imperio neoasirio. Conocido por su incomparable poder militar y su horrible política de deportación masiva, diseñada para aplastar la identidad de los pueblos conquistados y prevenir rebeliones, los asirios eran una fuerza de devastación absoluta. Desde el año 740 a.C. en adelante, comenzaron a desmantelar el reino del norte. Finalmente, en el 722 a.C., después de un agotador asedio de 3 años, el rey asirio Sargón II conquistó Samaria, aplastando efectivamente el reino del norte de Israel. Lo que siguió fue una deportación sistemática y brutal. Cientos de miles de israelitas, literalmente la gran mayoría de las 10 tribus, fueron sacados a la fuerza de su tierra natal y dispersados por el vasto imperio asirio, principalmente en regiones del actual Irak e Irán, lugares como Jalá, Habor y las ciudades de Media. Fueron reemplazados por pueblos extranjeros, borrando efectivamente su presencia de sus tierras ancestrales. A partir de este momento, estas 10 tribus desaparecieron del registro histórico,
aparentemente absorbidas por el colosal crisol asirio. Pero, ¿desaparecieron verdaderamente sin dejar rastro? ¿O este catastrófico exilio simplemente preparó el escenario para un misterio aún más profundo y duradero? La cuestión de las tribus perdidas no es solo un rompecabezas arqueológico o una nota a pie de página histórica. Para miles de millones en todo el mundo, particularmente dentro del judaísmo y el cristianismo, su destino tiene una inmensa importancia teológica y profética. La Biblia hebrea está repleta de promesas de un futuro reunificación, un tiempo en el que todas las tribus dispersas de Israel, tanto Judá como las perdidas, serán reunidas en su tierra natal. Esto no es solo un sueño antiguo, es una profecía viva y palpitante. La creencia de que estas tribus un día regresarán, completando el mosaico de Israel, es una piedra angular de la expectativa mesiánica. Habla de la naturaleza duradera de las promesas divinas y la esperanza de una restauración completa, espiritual y física. La búsqueda de ellas no es simplemente académica. Para muchos, es una búsqueda del cumplimiento mismo de la profecía. Pero aquí es donde el misterio se profundiza, y quizás donde toca su mundo más de lo que creen. ¿Y si el eco de estas tribus desvanecidas no se limitara solo a textos antiguos, sino que sutilmente, profundamente, influyera en el curso mismo de la civilización humana? ¿Qué pasaría si rastros de su ADN, sus costumbres, sus anhelos espirituales resurgieran en rincones inesperados del mundo miles de años después? Esto no se trata solo de desentrañar un rompecabezas histórico, se trata de comprender las corrientes ocultas que fluyen a través de nuestro pasado colectivo. Si esta inmersión profunda en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia los tiene al borde de sus asientos y están tan fascinados por estas posibilidades como yo, entonces es el momento de ser parte de este viaje. Presionen ese botón de me gusta ahora mismo. Le dice a YouTube que quieren más historias como esta. Y para futuras exploraciones de los enigmas más convincentes de nuestro mundo, asegúrense de suscribirse y tocar la campana de notificación. Su apoyo impulsa nuestra búsqueda de la verdad. La búsqueda de las tribus perdidas ha llevado a lo largo de los siglos a las teorías más increíbles, a veces controvertidas y siempre cautivadoras sobre su destino final. Viajemos por el mundo y exploremos algunas de las posibilidades más destacadas y debatidas. La hipótesis de la asimilación, también conocida como la desaparición silenciosa. La visión histórica más conservadora sugiere que la gran mayoría simplemente se asimiló. A lo largo de generaciones, viviendo como minorías en una cultura dominante, se casaron, adoptaron idiomas, costumbres y religiones locales, y gradualmente, irrevocablemente, perdieron su identidad israelita distintiva. Este es un patrón histórico común para los pueblos exiliados. La evidencia de esto es en gran medida la falta de evidencia, es decir, ninguna presencia continua y verificable después de su exilio. El pueblo judío, también conocido como teoría de la reabsorción. Un argumento sólido postula que una parte significativa de la población del Reino del Norte, tanto antes como después de la conquista asiria, migró hacia el sur al reino de Judá. Se integraron con los judíos y los benjamitas, especialmente durante el exilio babilónico y el posterior retorno. Por lo tanto, sus descendientes ya son parte integral del pueblo judío moderno, particularmente comunidades diversas, como los judíos sefardíes y mizrajíes, los Beta Israel de Etiopía, un legado viviente. Esta comunidad ofrece uno de los ejemplos más convincentes y a menudo citados de una posible tribu perdida. Durante siglos, los Beta Israel mantuvieron prácticas judías únicas, distintas del judaísmo tradicional, afirmando descender de la tribu de Dan u otras tribus perdidas que emigraron hacia el sur a través de Egipto y hacia Etiopía. Su profundo compromiso con su fe, sus tradiciones distintivas y su creencia inquebrantable en su antiguo linaje los convierte en un poderoso caso de estudio. Muchos ahora han hecho la aliyá a Israel, reconectando con el mundo judío más amplio, los pastunes de Afganistán y Pakistán, con similitudes intrincadas. Esta teoría es increíblemente persistente. El pueblo pastún exhibe sorprendentes similitudes culturales, sociales e incluso lingüísticas con las prácticas israelitas antiguas, un fuerte énfasis en la ley tribal,
Pashtunwali, que hace eco de la ley mosaica, restricciones dietéticas, observancia similar al Shabbat, rituales de circuncisión e incluso nombres tribales que se asemejan a los de Israel. Aunque los estudios de ADN no han sido concluyentes, los paralelismos culturales son innegablemente fascinantes y justifican una investigación continua. Los pueblos indígenas de las Américas, según la creencia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, sostiene una perspectiva teológica única, creyendo que algunas de las tribus perdidas, específicamente los descendientes de José, migraron a las Américas. Sus escrituras, el Libro de Mormón, relatan el viaje de estos grupos y sus interacciones con figuras divinas, formando los ancestros de varios pueblos nativos americanos. Esta es una creencia basada en la fe que ofrece una narrativa distinta sobre su paradero. Los Bnei Menashe, del noreste de la India, un redescubrimiento reciente, esta comunidad principalmente en Mizoram y Manipur, afirma descender de la tribu de Manasés. Durante generaciones, practicaron costumbres únicas y creyeron que eran descendientes de antiguos israelitas exiliados por los asirios. En las últimas décadas, después de aprender sobre el judaísmo tradicional, muchos se han convertido y han hecho la aliyá a Israel, y algunos estudios genéticos muestran marcadores de Medio Oriente. Su viaje es un poderoso ejemplo moderno de una comunidad que se reconecta con una herencia perdida. Otras teorías, las posibilidades remotas. Desde ciertas teorías que vinculan elementos de la cultura japonesa con las tribus perdidas, aunque en gran parte desacreditadas por la erudición convencional, hasta comunidades aisladas en África o partes de Europa, la búsqueda especulativa de las tribus perdidas abarca todo el globo, destacando el deseo humano de encontrar conexión y origen. Entonces, ¿qué podemos decir definitivamente sobre el destino de las 10 tribus que desaparecieron de los registros asirios? El consenso histórico se inclina hacia una asimilación generalizada, pero la existencia misma de grupos como los Beta Israel y los Bnei Menashe, que han mantenido una identidad y conexión distintas durante milenios, demuestra que la desaparición completa no es la única posibilidad. La búsqueda de las 12 tribus perdidas de Israel es más que un rompecabezas histórico. Es un testimonio del espíritu humano perdurable, el poder de las profecías antiguas y las formas fascinantes en que la identidad puede preservarse, a veces contra todo pronóstico, a través de vastas extensiones de tiempo y geografía. Ya sea que sus descendientes sean conocidos o aún estén ocultos, su historia continúa resonando, recordándonos la fragilidad de las naciones, la resiliencia de la fe y las profundas, a menudo ocultas, conexiones que unen a la humanidad.